Me acompaña Jonathan Maldonado, colega periodista colombo venezolano, corresponsal de frontera del diario La Nación del estado Táchira. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Buenas tardes, José, bienvenido, gracias por la invitación. La verdad que, Jonathan, yo estoy muy complacido. Además, yo siempre lo digo, a mí me gusta conversar con colegas, con periodistas, porque siempre tenemos como los datos. O sea, algunos dicen que los chismes también, cosa que a veces también ocurre, pero en este caso queremos hablar de datos fácticos reales de lo que está ocurriendo allí justamente en la frontera, porque, señores, Jonathan hace cobertura diaria en la frontera colombo-venezolana, de manera que es un colega que nos va a explicar desde el lugar de los hechos entre Cúcuta y San Cristóbal, ¿cómo va la famosa reapertura, especialmente del puente internacional Atanasio Girardot? Jonathan, porque el 1 de enero se anunció con bombos y platillos, que yo recuerdo que nosotros hicimos contactos días previos, que efectivamente el 1 de enero ya estaba operativo este puente que estuvo cerrado por mucho tiempo, muchos años, y era conocido como el puente Tienditas. Pero ya tenemos un balance, podemos hacer un balance a los 20 días de esta apertura de este puente. ¿Y qué podemos decir en estos primeros 20 días, Jonathan? Así es, José, en estos primeros 20 días que han transcurrido luego de esta inauguración el pasado 1 de enero, vale destacar que se dio esa inauguración, hubo presencia de ambas autoridades, tanto de Venezuela, tanto de Colombia, justo en la mitad del tramo binacional. Allí se soltó la cintica que es muy peculiar en cada inauguración, en este caso era con el tricolor nacional, para dar formalmente esta inauguración. Desde ese momento de la inauguración al mediodía de ese domingo 1 de enero, comenzó a circular vehículos tanto particulares como algunos taxis por ese puente, los primeros carros que comenzaron a circular. Y es que después de 7 años, hay que recordar que fueron 7 años que pasaron en frontera para poder ver otra vez esta imagen que era la más anhelada por la población tanto de Táchira como del norte de Santander. Porque si bien el 26 de septiembre del año pasado comenzó la Ujú, reactivación progresiva con el ujú. paso de gandolas, lo que realmente la gente pedía era esta reactivación del paso de vehículos que llevaba más de 7 años sin darse por los pasos binacionales y se dio exclusivamente por ahora por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido anteriormente como el puente Tienditas. Este puente, a pesar de que fue culminada la obra en noviembre del año 2016, vale destacar que pasaron más de 4 años para que pudiera inaugurarse luego de este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, pues se concreta la fecha, se da la fecha a partir del 1 de enero. Comenzó de esta manera la inauguración, comenzó el paso de vehículos. En un principio se dijo que el tránsito libre, sin la exigencia de los requisitos, se iba a hacer del 1 de enero hasta el 6 de enero. Eran 6 días de gracia, como dicen por ahí, 6 días de tránsito libre, de flexibilización, pero luego las autoridades vieron de ambos países que era pocos días para que la gente se pusiera en regla con los requisitos tanto en Venezuela como en Colombia. ¿Y qué pasó? Extendieron esta flexibilización, José, hasta el 31 de enero. Aún hay flexibilización para pasar ya sea de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela sin que ninguna autoridad de tránsito de ninguno de estos dos países puedan exigir por los momentos los requisitos que van a comenzar a regir a partir del 1 de febrero, cuando ya venza este plazo de gracia para los conductores venezolanos y los conductores colombianos. Jonathan, interesantísimo. Dos puntos quiero subrayar de lo que has dicho. Primero, ese 1 de enero, nosotros efectivamente pudimos ver en imágenes la presencia de las autoridades colombianas, que siempre en su mayoría son varias autoridades. Estaba el ministro de Transporte, el profesor Germán Umaña, a quien enviamos saludo especial, también amigo de la Casa del Venezolano Colombia, y teníamos también, recuerdo que habían otras autoridades por parte de Colombia. Estaban los gobernadores, los alcaldes justamente de ahí de la zona del lado colombiano, y del lado de venezolano estaba Freddy Bernal, fue la autoridad, digamos, del lado venezolano que estuvo presente. Sí, estuvo Frei Bernal como la máxima autoridad del Máxima estado de autoridad, sí. Táchira, el gobernador. Ujú. Estuvo también los alcaldes de frontera y algunos diputados del Consejo Legislativo. También estuvo la presencia eclesiástica, Ah, el sí, obispo Mario Moronta estuvo allí acompañando, lo vimos. junto también con la autoridad eclesiástica de Colombia. De Colombia estuvieron dos ministros, el ministro del Transporte, Ujú. Guillermo Reyes, y el ministro de Comercio, El Germán de Umaña, comercio, sí, el estuvieron profesor Humana, presentes sí. en Colombia
ellos se reencontraron. Ambas delegaciones de cada país marchó desde su punto en Colombia, Venezuela, hasta la mitad del tramo binacional y allí se encontraron para hacer la inauguración del puente binacional, luego de que dieron ese paso formal de quitar la cinta, de soltar los globos que tenía en la mano con el tricolor nacional. Las autoridades eclesiásticas de ambos países se encargaron de dar las primeras palabras. Allí hicieron énfasis estas dos autoridades eclesiásticas, tanto el obispo de Colombia como el obispo de Venezuela, de que no se vuelva a repetir este escenario en frontera, porque fue un escenario realmente caótico para la economía de Táchira y de Norte de Santander, y especialmente caótico para Táchira, y específicamente en los municipios de frontera, Bolívar y Pedro María Ureña, donde la economía durante 7 años colapsó en su totalidad, tanto la industria como el comercio del lado venezolano colapsaron. La mayoría de comercios y empresas, industrias están cerradas todavía, a pesar de este proceso de reapertura, José. Venezuela no ha tenido ese impulso que contrasta con Cúcuta. Cúcuta, pese al cierre de frontera, vale destacar que la economía interna de Cúcuta no decayó. Cúcuta siguió creciendo con su economía interna, luego le dio mucha vida esa cantidad de población migrante que ha pasado por los puentes de manera peatonal, le dio mucha vida también a Cúcuta, pero Cúcuta nunca perdió su dinamismo, cosa que sí pasó del lado venezolano, que se perdió totalmente el dinamismo, y esto ha afectado y ha hecho que la recuperación por parte de nosotros vaya a ser muy lenta. Sí, de hecho, justamente uno de los temas que quería abordar contigo, Jonathan, era eso, porque hemos visto los testimonios de colombianos y venezolanos que tenían tiempo sin transitar por el lado del lado venezolano, toda esa parte de Ureña, en Táchira, San Cristóbal, San Antonio, y se han quedado impactados con lo que han visto. Porque ellos decían, lo habíamos visto en noticiero, la gente nos comentaba, pero van para allá y ven precios altos. Además, que lo conversábamos tú y yo mucho antes de iniciar esta transmisión especial que tenemos de frontera, y además también unas alcabalas que hay en el camino, unas alcabalas como falsas, y algunos, yo escuché el testimonio de un colombiano decir que tenía 3 años sin pasar y cuando pasa se encuentra 4 alcabalas que lo están matraqueando. Eso es justamente uno de los puntos, digamos, de mayor crítica y denuncia que están haciendo los ciudadanos a propósito de esta reapertura, Jonathan. Así es, y también ha ensombrecido un poco esta reapertura, esas denuncias, porque pese a que la fachada, como la podemos ver en el fondo de esta imagen en la que estoy, es muy bonita, quedó muy bonita la fachada del lado venezolano, con Sí, las sí. letras en grandes donde dice Venezuela. Este escenario ha ensombrecido un poco, José, esta alegría que ha traído la reactivación del paso de vehicular por el puente Atanasio Girardot. ¿Por qué? Porque ha habido varias denuncias por parte de los ciudadanos colombianos de ese famoso matraqueo que lo ha vivido Venezuela por mucho tiempo, el Muchos ciudadano años. que ha viajado de Táchira al interior o de los que vienen del interior hasta el estado Táchira, han vivido todo ese proceso de alcabalas móviles que colocan en cualquier parte, en cualquier vía que conduzca al estado Táchira o de retorno a otra ciudad de Venezuela. Esto ha hecho que también el colombiano ahora lo esté viviendo. Y ha habido denuncias específicas. Una que fue la más notoria y la que causó mayor polémica fue el taxista que denunció. En esta ocasión no fue que le exigió una cuota específica, como a veces suele exigir un funcionario de algún organismo de seguridad ciudadana, vale decir, Guardia Nacional, Policía, cualquiera de estos funcionarios de estos organismos de seguridad ciudadana, no. En esta ocasión pareciera que fue un robo a mano armada por parte de los funcionarios, porque le quitaron 150,000 pesos al taxista, le quitaron un teléfono iPhone, que son carísimos, de última Sí, generación, aquí, sí. del lado colombiano, y además le retuvieron uno de sus documentos, le quitaron uno de sus documentos de identidad. Entonces, claro, aquí se extralimitaron ya en lo que se venía denunciando, ya fue una cantidad que sorprendió a muchos, pese a que sí, se sabe del matraqueo que se vive diariamente por parte y de esta situación tan penosa que viven los venezolanos con estos funcionarios específicamente, pero ya al hablar de esta cifra, pues sí sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, wow, fueron 150,000 pesos, fue un Claro. teléfono que quitaron, fue un robo, eso se dice, un Pero robo. entonces, Jonathan, pasa que a mí me genera duda,
y es lo siguiente. Primero son criminales, son unos delincuentes que efectivamente están cometiendo un robo y el matraqueo es una actividad delincuencial a Me todas parece luces. mejor. Ahora, ¿quiénes la ejecutan? ¿Quiénes son los que están allí en esa alcabala? ¿Son funcionarios del Estado venezolano? Sí, hay funcionarios de diversos organismos de seguridad, sobre todo Ujú, policía, ujú, Policía Nacional Bolivariana, ujú, Policía del Estado Táchira y Guardia Nacional Bolivariana, son los que, y también está el 6CPC, el Cuerpo de ujú. Investigaciones Penales y Criminalísticas en Venezuela, también tiene algunas alcabalas, pero las que más predominan en Venezuela, las alcabalas son de la Guardia Nacional De la Bolivariana, Guardia, sí. de la Ujú. Policía Nacional Bolivariana y en cuanto al Estado Táchira, de la Policía del Estado Táchira también. Son esos tres organismos de seguridad ciudadana que más se ven en las alcabalas y los que más son denunciados por la ciudadanía. Son las personas o son los funcionarios que están en estas alcabalas Claro, pero y específicas. en ese caso justamente son las víctimas de estas, justamente de estos matraqueos que tienen que son víctimas y han hecho la denuncia efectivamente y se ha quedado allí. La denuncia, por ejemplo, la denuncia por parte del gobernador del estado Táchira, él se pronunció acerca de este punto, dijo, le Sí. pidió a la ciudadanía del gobernador del estado Táchira que cualquier escenario de matraqueo fuera denunciado por parte Ujú. de la ciudadanía, ya sea ciudadano colombiano o ciudadano venezolano que ejerza esa denuncia para poder dar con estas personas, con estos funcionarios específicamente y así Ujú. aplicarles la ley. Eh, ¿Qué hacer en esos casos, Jonathan? En el caso de alguien que haya sido víctima o sea víctima, porque además esto que nosotros estamos denunciando en esta conversación, estamos conversando con Jonathan Maldonado, periodista binacional allí en la frontera colombo-venezolana, sigue ocurriendo, en este momento está ocurriendo. ¿Qué hacer? ¿Tú lo denuncias dónde? Un colombiano que pasa por unas horas a Venezuela y es víctima de estos delincuentes, ¿cómo tramitar esa denuncia? Bueno, fíjese que en la cuestión del taxista que fue tan famoso Ujú, la ujú. denuncia de todo lo que le quitaron, lo despojaron de sus pertenencias, de su dinero, su Ujú. teléfono. Luego de esa denuncia, los taxistas o un grupo de taxistas se reunieron con autoridades venezolanas. Estuvo el comandante de la Guardia Nacional en Frontera, estuvieron otras autoridades de los organismos de seguridad ciudadana. Inclusive tengo entendido que crearon hasta un grupo Sí, de WhatsApp sí. donde están los funcionarios venezolanos para que estos conductores que prestan un servicio binacional, son taxistas, que son colombianos, puedan hacer pública o llegar directamente a estas autoridades que son los que dirigen estos cuerpos de seguridad en la frontera para que le hagan directamente la denuncia en el momento en que se presente un caso como este, ¿no? Pero Sí. también el gobernador inclusive hizo hincapié en que el ciudadano puede grabar con su teléfono celular en el momento en que haya un operativo de esto, el momento en que el vehículo sea detenido por un instante en alguna alcabala específica, que el ciudadano pueda grabar esa escena, el momento en que le exigen los papeles, los Ujú. documentos, la autoridad y que todo el procedimiento sea grabado para, si hay alguna irregularidad, que constancia de ello, ¿no? Jonathan, la verdad que está esto que estamos conversando en este momento, pero también los testimonios de los colombianos que lo decíamos y lo comentábamos hace minutos, y es que llegan allí a San Cristóbal, a Ureña, San Antonio, y se encuentran, lo decía un colombiano hace 2 días, y era como una desolación, no era las famosas visitas de aquellos colombianos que iban como decían, a sus vecinos ricos, ¿no? Y que había un fiestón, los mejores licores, los mejores productos, servicios, carros, ropa, y se han quedado impactados. Incluso alguno dijo, porque lo vi, que se sentían las imágenes que ve muy parecidas en el interior de Cuba. Estaba como en shock, Jonathan, y no solo eso, y además lo que conseguían era lo mismo de Cúcuta y a precios muy altos, en dólares. ¿Cuál es la situación? Así es, hay que destacar dos puntos. Luego del cierre de 2015 en frontera, ese agosto, 19 de agosto de 2015, la economía tanto en los principales municipios fronterizos, que es municipio de Bolívar y Pedro María Ureña, colapsó casi al 100%. ¿Qué hizo esto? Que todas esas industrias tan famosas, que todo Sí, ese comercio exacto. tan famoso del lado de San Antonio del Táchira y del lado de Ureña, pues cerrara casi en su totalidad, más del 90% cerró.
y no se recuperó durante esos 7 años. ¿Qué es la imagen que ofrece ahorita San Antonio del Táchira y Ureña, que son las principales ciudades con las que se tropiezan los ciudadanos al cruzar? Una imagen fantasma, son calles Fantasma, sí. fantasmas, calles desoladas, comercios cerrados, muy Oscura, me poco decían que muy oscuras oscuras las además, calles en la claro, noche. porque no hay buen alumbrado en ninguno de estos municipios. Entonces, además de eso, calles con huecos por todos lados. Entonces, una imagen bastante gris si la compara con el crecimiento de Cúcuta, que ha tenido un crecimiento progresivo en estos 7 años, en el que no solamente Venezuela o el lado venezolano, la frontera se estancó, sino que además se deterioró al porcentaje de que el ciudadano, como tenía tanto tiempo sin pasar el colombiano a Venezuela, pues claro, se lleva ese asombro que ha impresionado porque pensaba que iban a haber un movimiento económico algo mejor, pero lo que se tropezaron fueron con comercios cerrados, calles desoladas, sucias, además, huecos por todos lados. Las vías están muy deterioradas en Venezuela Sí, y es la cierto. frontera no se escapa de ello. Otro escenario, José, son los productos que puede conseguir el colombiano al visitar tierra venezolana o el estado Táchira, que es lo más próximo. ¿Qué va a Sí. conseguir? Sus mismos productos, porque todos los productos que prácticamente consumimos del lado venezolano en el estado Táchira son productos de origen colombiano, traídos del vecino país. Entonces, se consiguen con sus mismos productos y con mayor precio. Entonces, no hay Sí. esa posibilidad de ofrecer algo distinto o producción nacional al colombiano. El colombiano le encantaba consumir, por ejemplo, los productos de Polar. Eran los productos que más les Sí. encantaba al colombiano consumir y casi no se ven en los anaqueles de los supermercados o cualquier negocio comercial que haya en San Antonio del Táchira, Ureña o en San Cristóbal. Entonces eso lleva un choque porque lo único que puede ofrecerle actualmente el estado Táchira, específicamente al colombiano, es turismo. Pero el turismo se ve ensombrecido también porque no hay vías en buenas condiciones para que el ciudadano pueda transitar, no hay seguridad ciudadana porque los funcionarios no se encargan de ofrecer esa seguridad, esa confianza para el ciudadano que vaya en su vehículo hacia algún municipio específico del estado Táchira. Entonces son muchos factores que Sí. realmente perjudican o que son difíciles para el ciudadano colombiano que desee ir a territorio venezolano. Ahora, pareciera, Jonathan, te escucho y es coincidente con los testimonios de los colombianos y venezolanos que tienen mucho tiempo del lado de Colombia, que van a Venezuela. Y aquí hay una desproporción y una desigualdad tremenda, porque no es lo mismo lo que estamos narrando de lo que ocurre en Venezuela, que es naturalmente producto de los años que ha tenido el régimen venezolano. Esto es justamente consecuencia, ¿no? De toda esta destrucción de la economía, se ha sumado además factores como la pandemia y el cierre de fronteras que se decretó hace 7 años. Eso no ocurre del lado colombiano, la realidad es completamente diferente, Jonathan. Entonces ahí hay como una desproporción y hay un desbalance importante que yo creo que se debería atender. Claro, sobre todo porque la imagen que se consigue solamente al cruzar a la parada Sí, claro. el lado comercial con el que nos tropezamos los venezolanos cuando cruzamos el puente, por ejemplo, Ujú, internacional Simón Bolívar, que ujú, aún sigue estando solamente para el paso peatonal, que es el puente más emblemático de la zona de frontera, el Simón Bolívar. ujú, Por sí, ese paso binacional aún sigue solamente el paso de peatones, pero lo del primer punto que nos encontramos nosotros al cruzar el puente, el lado colombiano, es La Parada, que es un corregimiento colombiano del municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte ujú, Santander, y donde la vida comercial ya allí nos muestra otra escena, ujú, totalmente sí, activo, todos los claro. comercios, todos los productos que querramos conseguir están allí a disposición del venezolano a precios mucho más asequibles para el bolsillo venezolano. Entonces, por eso es que sigue ese tránsito pendular, sigue siendo aún masivo por estos puentes, porque el ciudadano consigue o puede obtener los productos a mucho mejor precio, a un mejor precio, ya Ujú, sea en la parada o en la ciudad de Cúcuta, sí, donde el comercio es mucho más vivo, hay un dinamismo claro. comercial y formal, ojo, formal, porque ¿qué nos dejó el cierre del lado venezolano a nosotros los venezolanos? Nos dejó una informalidad increíble. El cierre Ujú, produjo empleos que no existían en sí, la frontera, como destrucción de carretilleros, empleo, sí. como los famosos carrucheros, los Ujú, famosos lomotaxistas. Estas personas no existían antes del cierre.
Y el cierre hizo que estas figuras informales, estos empleos informales, emergieran producto de esta situación. Entonces son contrastes muy fuertes que hay si Sí, comparamos sí, sí. dos zonas tan cercanas como Cúcuta o San Cristóbal o lo más cercano que es San Antonio del Táchira y Ureña. Sí, ahora Jonathan, que te agradezco mucho tu compañía en estos espacios del venezolano Colombia. Y es lo siguiente, vámonos entonces con preguntas frecuentes que se hacen los ciudadanos de frontera y también quienes vayan a transitar por esas zonas. La primera pregunta en relación con esto es, ¿quiénes están transitando en este momento? ¿Vehículos particulares, motos? ¿Quiénes son? Sí, José, tanto vehículos particulares como motos, pero también están transitando taxis en estos momentos, están transitando por el puente Atanasio Girardot, vehículos de carga pesada que se activó hace 8 días por este Ujú. puente, el tránsito, la circulación de vehículos de carga pesada, todos estos vehículos están transitando de un lado a otro, ya sea de Colombia, Venezuela o Venezuela, Colombia, por los momentos de un tránsito libre, porque vale destacar que Lo hasta el decías al 31 principio, de sí. enero está esa posibilidad de transitar sin que nos exijan requisito alguno. Buenísimo, ahí vamos a detenernos ahí, Jonathan. Entonces tú dices que efectivamente el propio gobernador del Táchira, Freddy Bernal, emitió un anuncio, grabó un video que difundió a través de sus redes sociales haciendo pública esta información que hasta el 30 justamente de enero 2023 iba a haber el tránsito libre, flexible. ¿Qué ocurre al día siguiente, el día después del 30 de enero? ¿Cuáles son los requisitos? Al día siguiente, el ciudadano que desee, ya sea el 1 de febrero, el ciudadano que desee, si Sí. yo como ciudadano venezolano, perdón, deseo transitar en mi vehículo hacia Colombia, sea en moto o vehículo o carro particular, Ujú, debo tener los siguientes requisitos vigentes para poder transitar y ujú, que las autoridades a partir de ese momento me las pueden exigir, las autoridades de ujú, tránsito en Colombia. El SOAT, que es el seguro del vehículo, debe estar ujú. ya adquirido, debe tenerlo en sus manos el conductor, también debe tener la revisión tecnomecánica, debe tener obviamente la licencia de conducir vigente, importantísimo que Ujú. esté vigente, y el título de propiedad del vehículo. Esos son los requisitos que debe tener el ciudadano venezolano a partir del 1 de febrero que desee circular por ya sea Cúcuta o algún otro localidad del norte de Santander. Em, ¿Se sella migración? ¿Ambos? ¿Hay puestos de control migratorio en ambos sentidos? Sí, tanto Venezuela como Colombia tienen sus puntos de sellado en el puente Ujú, Atanasio Girardot. Lo importante es que, como es un paso netamente de vehículos por ujú, este puente, el ciudadano no tiene por qué bajarse su vehículo para sellar. Por ejemplo, en Venezuela, en las casillas, en los puntos de control, hay ciudadanos de Migración Venezuela y desde ese punto hacen el sellado del pasaporte sin necesidad de que el ciudadano se baje de su vehículo. Importante que el ciudadano tenga en cuenta lo siguiente, el venezolano. Venezuela no sella pasaportes vencidos, la salida de pasaportes vencidos. Colombia sí sella pasaportes vencidos que no tengan más de 10 años ujú. de vencimiento, lo sella Colombia sin ningún problema. De manera que si un venezolano intenta ingresar a su país, a su territorio con un pasaporte vencido, ¿qué pasa? ¿El SAIME no le sella? ¿Qué pasa Se ahí? lo sella, si le sella la entrada, Pero no puede si, salir. si no, le sella la entrada en el momento, por ejemplo, si usted salió en el momento que usted ha salido de Venezuela, el pasaporte aún está vigente, Venezuela le selló el Ujú, pasaporte porque eso ujú, está ujú. en ley, pero si en el momento en que usted regresa ya está vencido, le sellan la entrada igual porque le sellaron la salida, Claro, claro, sí. estaba todavía, este, estaba todavía vigente el pasaporte. Allí lo que tiene que hacer el ciudadano luego de su entrada al país es pedir una prórroga del Sí. pasaporte, si se requiere, o sacar un pasaporte nuevo para poder, en el llegado caso de que quiera salir otra vez del país, o salir con su pasaporte vencido, porque Colombia acepta pasaportes vencidos, sella las entradas de los pasaportes vencidos mientras no tengan más de 10 años de haberse vencido. Jonathan, ahora, los venezolanos están diciendo que sus vehículos y sus carros, naturalmente, por lo que ya hemos descrito en minutos anteriores, pues el parque automotor está envejecido, los repuestos, los cauchos, de manera que no pasaría ninguna supervisión
técnica, porque los carros venezolanos no tienen los recursos, la industria de accesorios y repuestos está completamente caída y entonces están diciendo que por favor den una prórroga mientras esta situación logra mejorar, pero yo creo que el 30 eso no va a ocurrir y efectivamente van a exigir estos seguros que es el SOAT. Entonces es una situación allí difícil para los venezolanos. Sí, muy compleja porque además de lo longevo que son la mayoría de vehículos, Sí, porque para el venezolano pues es muy dificultoso poder cambiar de sí. vehículos, Y poder renovar su renovar carro el además, ¿no? parque automotor. Sí. Si se le es complejo poder cambiar los repuestos, poder cambiarle un caucho siquiera al vehículo, porque su sueldo no da para eso. Aquí en Venezuela hay que resaltar que aún lo que ganan los venezolanos es para sobrevivir. El poder adquisitivo del venezolano da es para sobrevivir. Entonces, esas opciones de poder cambiar su vehículo o de poder cambiar sus repuestos o poder tener el vehículo en óptimas condiciones quedaron atrás para el venezolano. Entonces, va a ser complejo para el ciudadano venezolano. Podría adquirir el SOAT, ojo, si tiene el dinero, porque además el SOAT es muy ¿Cuánto cuesta, costoso. Jonathan? Un SOAT puede costar entre 600 a 800.000 pesos para un vehículo pequeño. Eso Ujú, depende del cilindraje del vehículo. ujú, Se ujú. estima el valor. Entonces, se estima entre 600 a 800.000 pesos. Es casi un sueldo mínimo en Colombia lo que Ujú, puede valer ujú. el SOAT. Entonces, es complejo para el bolsillo del venezolano poder adquirir el seguro y además tener que hacer la revisión tecnomecánica, que en el momento de que haga la revisión tecnomecánica, lo más seguro es que no pasen. Va a salir Porque raspado, Jonathan, va a salir raspado, porque ahí entonces no. no van Ujú. a poder circular por territorio colombiano. Lo más seguro que entonces en el sentido Venezuela-Colombia sea una desproporción. Voy de nuevo al desbalance y a la desigualdad, porque ¿quiénes van a superar la prueba? ¿Cuáles son los autos? A menos que sean las camionetas esas estupendas que vimos de última generación, de últimos modelos, como dicen, el 1 de enero. Claro, y esas camionetas ya estaban allí estacionadas, listas para pasar, camionetas de algunos funcionarios que Sí, ya estaban claro. listos para cruzar hacia Colombia, pero la realidad es que la mayoría de venezolanos no cuentan con un vehículo en óptimas condiciones para poder cumplir con todos los requisitos tan exigentes, porque, ojo, estos son requisitos que también se le exige al colombiano que circula por su país. No es que se le estén pidiendo otros requisitos de más al extranjero venezolano, Claro, no, son no, los mismos claro. requisitos que le exigen al colombiano para circular en territorio neogranadino. Entonces, aquí pues la desproporción es que el ciudadano venezolano no tiene un vehículo en óptimas condiciones y segundo, no tiene el dinero tampoco para poder pagar un SOAT o poder pagar una revisión tecnomecánica. Sí, Esa es la situación real para el venezolano, que yo creo que a partir del 1 de febrero se va a ver la disminución de sí, vehículos claro. muy, pero muy, una disminución, Del una brecha sentido. bastante amplia de vehículos venezolanos que no van a Ujú. cruzar Sí, sí. hacia Colombia y sí vamos a ver cómo va a ir aumentando la circulación de vehículos colombianos. ¿Por qué además? Porque el seguro de responsabilidad civil, que es el que exige del lado venezolano, es muy económico. Lo puede Ujú, sacar el colombiano con 40.000 pesos, que es nada y que ujú. sería una cifra bastante accesible Sí, en también si eso comparación, pasara en claro. Colombia. Es muy Eh, económico. Jonathan, y ya para terminar, el caso de los taxis venezolanos, por ejemplo, estos taxis se toman dónde del lado venezolano y hasta dónde llegan y cuánto cuestan. Ajá, el taxi venezolano lo pueden tomar el ciudadano, ya sea en San Cristóbal o en cualquier otro municipio del estado Táchira, pueden dirigirse hacia la ciudad de Cúcuta. ¿Qué es Ujú, lo que tiene que tener el conductor, el del taxista venezolano? Claro, ujú, que pueden llevar a sus pasajeros o la carrera sin ningún problema hacia La Parada, hacia Cúcuta, hacia Villa del Rosario. ujú. Ahí no hay ninguna limitación en cuanto a la movilización por norte de Santander. La limitación es a la hora de regresar, no pueden regresar con pasajeros porque ya es un acuerdo al que llegaron Ujú, autoridades de ambos países de ujú, tránsito. Ni el conductor taxista colombiano puede retornar a Colombia luego de hacer ujú. el traslado a Venezuela, no puede retornar a Colombia con pasajeros, ni el conductor venezolano puede retornar a Venezuela con pasajeros, como para que no haya tanta competencia al momento de hacer este trabajo de trasladar de un lado a otro a los pasajeros. Mira, Jonathan, ¿hay trochas ahí? Siguen activas Y las ahí trochas. en el Atanasio hay trochas, pasan las Sí, motos, ¿cómo claro. es? Sí, lo que Sí, es claro, dices tienditas, tú. claro que sí, tienditas tiene varios
Recordemos que a partir del 2015, José, las trochas pasaron a ser la formalidad para muchos. Sí. ¿Por qué? Porque aunque son caminos irregulares, siempre van a ser irregulares, el ciudadano optó por hacer de esos caminos algo regular para poder hacer el tránsito hacia Colombia, para poder adquirir los alimentos, para poder seguir haciendo las diligencias, ir al médico. Se perdió el miedo y por muchos años el venezolano usó las trochas, se familiarizó con las trochas, Sí. unas más conocidas que otras, pero en tienditas, que es donde está el puente recién inaugurado, también hay varias trochas que siguen funcionando, siguen pasando mercancía por allí, igual que las trochas en San Antonio del Táchira, en Ureña, siguen activas, no con el dinamismo que se veía con el cierre de los puentes, porque antes tenía un movimiento muy, pero muy amplio por los cierres de los puentes que se vivieron en varios lados, en varios momentos. Hubo un movimiento muy fuerte por las trochas. Obviamente ha disminuido mucho el tránsito, ya el que transita por allí es el ciudadano que va a pasar X mercancía u otra, pero es mucho menor el tránsito, pero siguen activas, siguen vigentes y siguen aún funcionando de lado y lado. Bueno, Jonathan, muchas preguntas sin respuesta, muchas soluciones aún por construir, porque como hemos dicho y reitero lo dicho, aquí yo noto una brecha muy grande, que tú lo decías, y un desbalance, una desigualdad de condiciones entre Venezuela y Colombia, que están viviendo realidades muy distintas, aunque mucha gente dice que Colombia hoy es como Venezuela, y tú muy bien lo has dicho, y nosotros también lo podemos certificar. Por ahora no es así. Jonathan, muchísimas gracias por tu compañía, un reporte muy completo desde el lugar de los hechos, allí en plena frontera colombo-venezolana, en el puente internacional Atanasio Girardot. Hemos conversado con Jonathan Maldonado. Jonathan es el colega periodista colombo-venezolano corresponsal allí en la frontera del diario La Nación del Táchira. Gracias, Jonathan. Agradecido con usted, José, y esperemos una pronta conexión para seguir hablando de frontera, de todos estos temas de tanta relevancia para la ciudadanía, Sí. tanto del norte de Santander como del estado Táchira. Así es, ya saben, siempre conectados por todas las plataformas del venezolano Colombia, que estaremos ofreciendo más información de lo que ocurre allí, justamente en la frontera colombo-venezolana. Chao.